empezando otra mañana, media mañana de un día de suerte. Y para comenzar, sin mayor solución de continuidad, vamos a establecer contacto con la licenciada Diana Altavilla. Es una referente muy caracterizada en el tema de emergentología psiquiátrica, psicológica. De hecho, es integrante de la sección en intervención en desastres y catástrofes de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Por supuesto, está también en el capítulo de suicidio de la Asociación Argentina de Salud Mental, digamos también en la atención a la familia del suicida, docente universitaria de la UCA, de la UBA. Bueno, la verdad no me quiero extender, pero una referente ineludible en la cátedra de la UNESCO de lo que es suicidios, un fenómeno que indudablemente preocupa. Y aquí va una parte importante del título de esta nota. En la Patagonia tenemos más suicidio que en otras regiones del país. ¿Estás escuchándonos, Diana? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Es así? ¿Tenemos más suicidios en la Patagonia que en otras regiones del país? Sí, hay regiones que son, por determinadas características, más vulnerables a situaciones de agobio y desesperanza, que son las que, digamos, vehiculizan determinadas problemáticas, trastornos, tanto de orden psicológico como de orden psicosomático. A veces las situaciones de agobio o de depresión aparecen como síntomas físicos al principio, o se desdibujan en síntomas físicos, y detrás de eso lo que vemos es una situación a largo plazo, a mediano o largo plazo, de tristeza y de pérdida de raíces, etcétera, que son las coordenadas que nos hacen saber que una persona o un grupo social es más vulnerable que otro. La Patagonia es uno. Diana, estamos hablando de un fenómeno que a veces, no por menos debatido, es menos importante. La segunda causa de invalidez entre todas las enfermedades profesionales, la depresión. Sí. Un fenómeno que, como estabas vos señalando, se vincula a esta temática del suicidio y que tiene sin duda una dimensión social. Sí, hay una situación paradojal en relación a estos temas, el tema de la depresión, que es que cuando hablamos de depresión y cuando visualizamos el tema y pensamos en tomar conciencia como grupo social de una problemática o de un trastorno que se instala, muchas veces tiene un efecto, decía, paradojal, porque puede, hasta si no hablamos correctamente, por eso es importante medios que hablen con seriedad, potenciar el tema en aquellas personas que están con una situación de este tipo y que no saben cómo encontrar raíces o fortalezas personales y comunitarias para salir de esa situación. Así que el interés en especial de los profesionales que trabajamos en instituciones es justamente que en todo el trabajo que hacemos de capacitación en las universidades, etcétera, esté fundamentalmente el trabajo no solo de aclarar cuál es el problema, sino cuáles son las coordenadas para la solución de estos problemas. Muy importante. Evidentemente existe, a veces pareciera que no se lo ha asumido debidamente en la forma generalizada que corresponde, pero existe un protocolo de actuación para los medios de comunicación para hacerlo de determinada forma y con determinados resguardos para evitar el amarillismo, algunas cuestiones que a veces rozan lo morboso, pero que fundamentalmente, como vos decías, no aportan a la explicación, al asumir frente a no solo los familiares, sino frente a la comunidad, fenómenos tan complejos, tan profundos como puede ser que es tan delicado, ¿no es cierto?
Sí, hay coordenadas desde hace muchísimos años públicas en la Organización Mundial de la Salud que indican a los medios cómo manejarse en temáticas de salud mental delicadas como esta para difundir una noticia, porque en realidad se cree, en los medios hay como una situación de contradicción, o se habla o no se habla, o se habla, como vos decís, casi morbosamente, o no se habla nada. Entonces, cuando no se habla nada, se hace también iatrogenia, que es aumentar la problemática, y entonces lo que siempre se sugiere es que se hable con respeto, con criterio y cuidando el mensaje que se va a dar. Por ejemplo, cuestiones sencillas respecto a este tema es no difundir el nombre o la problemática que estaba pasando con la persona o que se suicidó o que hizo un intento de suicidio, porque nunca es una sola razón, siempre es una combinación, es un tema multifactorial, y entonces las familias o las mismas personas que están pasando por esa situación creen pensar que hay un solo motivo o unos pocos para que se llegue a esta situación. Entonces, que un medio tome la noticia desencadenante, por decirlo de alguna manera, está confundiendo a la población, no está informando adecuadamente. Entonces hay protocolos. En nuestro país participé hace poco tiempo de una movilización en torno a seguir instalando en los medios una forma adecuada de tratar las problemáticas sociales y de salud mental en paralelo. Terminó en un protocolo que indica sencillamente cómo abordar los medios de difusión los temas de salud mental para un manejo ético y adecuado de la temática y para justamente no solo concientizar, sino hacer promoción de la salud mental, que es lo fundamental en estos casos. Me parece interesantísimo porque en lugar de sustraerse de esos temas, como vos bien señalabas, Diana, hay toda una posibilidad activa de prevención, de trabajo en la comunidad, me imagino que en todos los espacios, tanto de escolares como en los espacios que tienen que ver con el deporte, con donde la gente se reúne, para ir instalando un mensaje que tenga que ver más con lo vital, que evite el aislamiento, que a veces son factores que son negativos, que tienen una influencia que no es positiva en estos casos. Sí, sabemos desde hace mucho, tengo más de 30 años de ejercicio profesional, que los trabajos en redes funcionan mucho mejor en cuanto a la incidencia que tiene en cada persona individualmente para su mejoramiento vital y su salud integral. Funciona mejor el trabajo en redes y mancomunadamente que los trabajos aislados. Ya sabemos que no sirven los trabajos en salud mental y por otro lado que el periodismo trabaje por su lado y que los trabajadores sociales trabajen por otro. Sabemos que tenemos que trabajar juntos, entonces poder encontrar que la metodología y los intereses que los medios de difusión tienen concuerden y coincidan con los intereses que puedan tener los profesionales de la salud en promoción de la salud y con los intereses de los factores educacionales o incluso políticos, es importante porque empezamos a encontrar coordenadas de trabajo consensuadas. Entonces, en vez de terminar en diferencias y separaciones e incluso ataques mutuos, como vemos muchas veces, que no hacen más que reduplicar la patología social, encontramos coordenadas de acuerdos entre nosotros que nos permitan a cada uno trabajar desde la línea que le importa, pero también sabiendo que el otro es un aliado en el trabajo propio y uno es un aliado en el trabajo del otro. Eso es sumamente importante. Entonces el trabajo en red y en difusión de estas cuestiones, sabemos desde los años 90 que los trastornos depresivos, por no llamarla depresión solamente, sino hay una amplia variedad de trastornos depresivos, iban a ser
por decirlo de alguna manera, la patología o la problemática del siglo XXI. Lo estamos viendo, el índice de trastornos depresivos de todo tipo, incluido adicciones, que muchas veces tapan, la mayoría de las veces tapan la situación de agobio y tristeza que una persona tiene. Todas estas problemáticas iban a venir, y entonces nos teníamos que ir preparando para poder ir en un sentido contrario a lo que empuja a que alguien esté más agobiado, más preocupado, más necesitado de distraerse para poder evitar pensar en lo que lo entristece, y en realidad tenemos que darle y aportarle recursos que lo fortalezcan y no que lo distraigan. Muchas veces los medios de difusión apuntan a esto de la distracción como modo de que la persona se sienta mejor. Yo adhiero a que a la distracción hay que ponerle un paralelo de profundidad y de visión a futuro, de proyección a futuro, de alianzas, de no mirar las soluciones a ciertos problemas que cada uno tenga o que cada grupo tenga con un solo sesgo, de abrir abanicos de posibilidades, porque cuando abrimos el abanico de posibilidades, las alianzas son posibles, otras soluciones son recursos que creíamos olvidados o que no iban a servir y muchas veces sirven. Nos damos posibilidades cuando abrimos abanicos, cuando abrimos redes, y eso es sumamente importante. En muchos órdenes de la vida estamos observando, Diana, que se privilegia a veces el papel por encima del contenido del regalo. Y en los medios de comunicación yo muchas veces lamento que se haga un culto de la espontaneidad y el pum para arriba, en realidad que oculta muchas veces la frivolidad y la falta de contenidos de muchos mensajes que se dan o que aparecen expresiones extemporáneas que a veces rozan con la objetivación de las otras personas, ¿no? Cuando se les niega o la calidad de personas o se les trata como si fueran elementos negativos y que no pueden ser contenidos dentro de la sociedad. Estas escaladas de violencia simbólica indudablemente no favorecen en nada la posibilidad de una sociedad más sana. Seguro, todo lo que apunte a la confrontación, al distanciamiento, al ellos y nosotros, a distanciarnos dentro de un núcleo familiar como dentro de un núcleo social, abona la patología, abona los trastornos mentales, abona la falta de construcción social. Los frenos a las construcciones sociales tienen más que ver con la incapacidad o la dificultad de establecer nudos de acuerdos que con imposibilidades reales. Entonces, lamentablemente coincido con vos, en nuestro país hay una especie de manto de distracción institucionalizado, como si eso a las personas nos hiciera bien al escuchar cada mañana o en las noticias o en los programas de todo tipo, si nos hiciera mejor estar distraídos y olvidándonos de los problemas que estar bien escuchando palabras interesantes y cuestiones profundas, pero alentadoras. Entonces, la distracción no va a contramano de la profundidad, debe ir de la mano de la profundidad. No sirve de nada pasar de una noticia terrible y dolorosa para alguien a hablar de la última cuestión de moda y reírse a carcajadas en un programa, porque eso es una falta de respeto. Y eso no invalida que yo pueda hablar de algo difícil, duro y complejo que esté pasando en una comunidad, y con respeto poder tomar algo que me pueda llevar a otro tema, porque sí es cierto que después de un tema duro necesitamos hablar de algo positivo. Indudablemente, y aparte que la centralidad de estos temas, me tocó disertar en el congreso que se hizo, el 5º Congreso de Medicina Preventiva que se hizo en Mar del Plata. Me llamó la atención que todos prácticamente los especialistas estuvieron coincidentes en que la prevención empieza por la salud mental y por el bienestar que representa enfrentar las personas que están teniendo todo tipo de padecimientos
y tratar de confortarlas o de evitar su aislamiento, que es una palabra que vos has marcado también como de importancia, porque con independencia de los recursos que pueda contar una persona aislada, el deterioro puede llegar, ¿no? Sí, seguro. Yo insisto mucho en que si los medios o los profesionales nos quedamos en la teoría de lo que haría mejor, no vamos a trabajar sobre lo posible que pueda ocurrir para bien de una persona o de una comunidad. Muchas personas que nos están escuchando seguramente en este momento deben estar diciendo, bueno, pero yo no tengo acceso a un servicio hospitalario, no puedo recurrir a un profesional de la salud o de la salud mental, ¿cómo hago? Entonces, ahí es donde me parece que trabajamos en conjunto, porque los profesionales tenemos la obligación, como referentes, de acercar cuáles son algunas de las coordenadas que mejoran nuestra posibilidad de vida, sin desmerecer que a su vez, si podemos agregarle el acceso a la salud mental, a la atención de salud mental, sea mejor. Pero cuando no está, debemos acercar herramientas para mejorarla. Por ejemplo, voy a ser concreta, ¿sí? Si nosotros transmitimos que cerrándose una persona una sola idea como solución de algo está limitando su campo de acción, está impidiéndose ver alguna otra posibilidad accesible, está limitando su accionar si tiene capacidad de pedir ayuda a alguien cercano, que por ahí no es un familiar, pero sí es un vecino. Y la ayuda no necesariamente tiene que ser una ayuda concreta, económica, etcétera, 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 puede ser una ayuda moral. Y tal vez nos hemos olvidado, sobre todo, que las ayudas morales, el escuchar al otro realmente para decirle, bueno, ¿y qué se te ocurre? Y acompañarlo en el proceso de resolución de su problema, en el proceso de construcción de alguna metodología sencilla, práctica, directa, concreta, para hacer y remontar el estado en el que está. Eso es una de las herramientas más fáciles que podemos acercar a la sociedad, y es casi el primer paso, es como los primeros pasos cuando un niño se larga a caminar. Si no damos los primeros pasos, no podemos salir a correr. Entonces no sirve de nada que los profesionales hablemos de correr, de los servicios de salud mental, que bien está que estén, y obviamente las instancias políticas y de acción gubernamental deberían tender a formar equipos integrales. Además, tenemos que llegar a la comunidad para poder hacer lo que llamamos un pasaje de ideas que les ayudan sin necesidad de ya estar en el proceso de correr, ¿sí? Ya estar en los servicios de salud mental. Sentarse con alguien, no solo a quejarse de lo que, o a lamentarse de lo que uno está viviendo, sino a escucharse mutuamente y decir, ¿y a vos qué se te ocurre que yo pueda hacer con esto? No significa que yo vaya a hacer lo que el otro me dice para solucionar mi problema, pero voy a tener una mirada más para abrir mi abanico de posibilidades a solucionar tal vez un poquito del problema que tanto me está agobiando. Entonces el encierro y el distanciamiento no ayudan. Las redes sociales, que tanto se critican, yo abono a que cuando una red social está bien usada es excelente, nunca una red social va a ser mala en sí misma, va a ser mala en su uso. Entonces, las redes sociales sirven muchísimo para acercar personas que están distanciadas. La distancia física no es lo que atenta más a la persona, a su salud mental. Lo que distancia más es el alejamiento emocional. La presencia física puede no estar, y si la presencia moral y espiritual a una larga distancia está, y los medios son un medio para eso, la persona se siente reconfortada y puede empezar a poner su granito de arena en construir una situación mejor en su vida, cada día. Dos títulos que me quedan. Hay, digamos, signos de lo que has dicho, hay signos que permiten tempranamente en los casos individuales advertir que algo malo
está sucediendo y tomar acción preventiva. Y a nivel comunitario, esta acción generada en los espacios institucionales es de un valor también muy superlativo. Te pregunto un índice que me llamó la atención de alguna de tus ponencias que están disponibles en YouTube, le digo a la audiencia, para los que quieran ampliar sobre el tema. Estamos hablando con la licenciada Diana Altavilla, especialista en el tema de atención al familiar del suicida y en el tema de situaciones de desastre, de catástrofe, que debo mencionar, porque lo recuerdo cuando estaba el atentado de Atocha, que fue en una estación multitudinaria, hicieron estallar varias bombas. Lo que me llamó la atención es que de inmediato había cientos de bomberos y más de 150 psicólogos atendiendo la emergencia que significaba haber estado expuesto a esto, por algo que vos también señalás, que la atención temprana reduce hasta un 50% el daño que se puede producir. Entonces, lo que te quería transmitir es, ¿existe esta presencia activa, preventiva en la comunidad? Nosotros nos desesperanzamos un poco cuando vemos que aquí en Río Negro la tasa de SIDA del año pasado a este ha aumentado en un 50%. Entonces decimos, bueno, falta prevención, falta presencia en este ámbito que, como decíamos, cada caso que se revela, a lo mejor hay 20 intentos que están sin difusión. ¿Vos valorás que se podría hacer más, Diana? Sí, obvio, se puede hacer más y sin necesidad de hacer grandes movimientos, digamos, movimientos profesionales. A veces se piensa en, bueno, ¿cómo se hace para sostener un equipo de 100 personas que vayan a hacer prevención? No se necesita un equipo de cientos, y cuando se dispone es excelente. Obviamente que de una catástrofe importante como fue la de Atocha se sabe que por la cantidad de personas, por cada persona accidentada, hay 50 personas testigos que van a estar afectadas en gran medida por el impacto de la situación. Cuando la atención es inmediata, cuando hay alguien que escucha profesional formado, por eso hay que formar a profesionales, médicos, enfermeros, psicólogos recién recibidos, para que puedan trabajar en emergencias rápidamente. Cuando hay una situación así, lo que se llama daño psíquico, que es lo que se produce cuando hay una situación difícil y grave, que irrumpe en lo que hacemos cotidianamente y que corta la situación cotidiana y la hace diferente. Cuando hay la posibilidad de hablar con alguien que no solo escuche, sino que pueda rescatar de la misma persona aquellos valores y aquellas conductas que lo van a ayudar a mejorar su situación, ese daño psíquico se reduce en 50% o más. ¿Por qué? Porque la persona en poco tiempo empieza a encontrar en sí mismo algo que había perdido por el impacto del hecho. Y lo que había perdido era esto de yo puedo hacer algo. La Diana, persona frente a un impacto social, frente a una muerte cercana, frente a una pérdida de trabajo, lo primero que dice es no sirve nada, no tengo a nadie, no puedo hacer casi nada, la vida no tiene sentido, me quisiera morir. Bueno, todos esos pensamientos negativos se reducen cuando la persona empieza a encontrar que puede hacer algo, que puede tener a alguien para compartir la dificultad que tiene, que por ahí a alguien lo puede ayudar aunque fuera unos pocos días, claro, hasta que se recupere, etcétera, etcétera. Entonces, el lazo, y el lazo radial incluso, sirve para que la persona no quede estancada en esa sensación de agobio de no puedo nada, Diana, que es los primeros pasos en todo un proceso de pensamiento que lleva al suicidio, que es estoy impotente frente a la situación y el problema que tengo. Hay que rescatar las pequeñas potencias personales que cada uno tiene, psicológicas, para afrontar los problemas. Diana, me tengo que ir al noticiero y te comprometo para futuros encuentros. Siempre un gran gusto hablar contigo. Muchas gracias. Como siempre, Javier. Un saludo.